Pasando a otro punto, venerable maestro, para el progreso interior, ¿qué importancia tiene el trabajar sobre los detalles? Bueno, todos deseamos morir, ¿no es cierto? Porque el ego es el que tiene la conciencia dormida y no nos permite seguir el camino mientras ese ego esté vivo. La verdad es que si no, yo escudriñando, porque yo soy un investigador, y investigando por qué todo el mundo pregunta sobre la muerte, y la verdad es que ninguno está muriendo. Me di cuenta de que hay miles de detalles, cada defecto de nosotros lo circundan una cantidad de detalles diminutos que uno no le pone cuidado a esos detalles. Hasta una frase mal dicha está alimentando elementos psíquicos de uno, y entonces ¿cómo va a morir o cómo va a comprender el ego? Entonces tenemos que empezar a detallarnos momento en momento. Si uno, por ejemplo, la lujuria, ya se recargó sobre una dama, ¿qué es eso? Lujuria. Y así sucesivamente, el robo, cogerse un centavo por ahí es el robo. Coger lo que no es de uno puede ser muy diminuto, el robo. Es el yo del robo alimentándose. Pónganse ustedes a detallarse minuciosamente para que vean cuántos elementos psíquicos estamos alimentando de momento en momento, porque nosotros le ponemos cuidado a los defectos grandes, pero a los diminutos no. Y esos diminutos es por donde debemos empezar a eliminar, porque estos detalles diminutos son los que tienen más alterada la conciencia, porque eso repercute para el mundo causal. Ese es el yo causa que tiene alterada la conciencia en nosotros. Nosotros empezamos a detallarnos, a desintegrando todos los detalles, vamos aumentando el porcentaje de conciencia. Pero si ustedes van a querer eliminar el defecto de la ira, de la codicia, la lujuria, así a lo macho, no. Vamos a empezar a trabajar detalladamente en nosotros mismos y verá que se triunfa porque se triunfa. ¿Podría decirnos algunos de los principales detalles que nos estancan en el camino esotérico? Hay mucho, mire, hay tantos detalles, pero hay uno muy básico que lo digo por mi persona, porque yo le estoy hablando de lo que estoy viviendo, no estoy hablándole de teorías, sino de lo que voy viviendo, voy entregando. Y un detalle que tenemos todo, bueno, en el caso de mío lo tenía muy arraigado, era que iba a hacer una práctica y decía yo, voy a ver si puedo. Cuando dice no, voy a ver si puedo de hacer tal o cual práctica, está dudando de lo que puede, y esa duda de lo que puede le perjudica la práctica, ya no le da resultado. En cambio de decir uno, voy a hacer tal cosa, con seguridad y firmeza, así se triunfa. ¿Hay, venerable maestro, alguna relación entre los detalles y las pruebas? Mire, la verdad es que los detalles, por un detalle que nosotros tengamos, no lo hayamos desintegrado, podemos perder una prueba. Ejemplo, yo voy a recibir una iniciación o un grado y uno se siente como si fuera aquí en carne viva. Tengo el vicio de llegar y lo que encuentro en un camino llevármelo. Encontré 10 centavos tirados en el camino, esto no es prueba, es una prueba, y por esos 10 centavos puedo perder yo un grado, una iniciación, cualquier facultad que me vayan a dar
por eso es que los detalles son tan importantes, detallarse uno. Entonces sí está relacionado los detalles con las pruebas. Sería tan amable de decirme si por medio de descubrir toda esa cantidad de detalles lograremos lo que es realmente nuestra liberación, o si simplemente quedándonos en detalles no seguimos con las cosas grandes. Los detalles son las importantes, ir practicándolos. Aquí no vamos a teorizar, sino vamos a ir en la práctica, para que esos detalles no nos hagan caer en la parte interna o en una prueba, ¿no? Segundo, esos detalles tienen alterada la conciencia, dormida la conciencia nuestra. Hay que empezar a eliminarlo desde ahora, aquí y ahora, para poder ir soltando aquella conciencia, que vaya habiendo más conciencia en nosotros. Eso es lo que quieren ustedes saber. De modo que los detalles, es importantísimo empezar desde ese trabajo. En la eliminación del ego había un conflicto o casi imposible, tal como lo entregó el maestro Samael. Pongámosle, mire, vamos a ver. Cantidad de raíces pequeñísimas que dependen de así. Bueno, pongamos que este es un ego, de la ira, al orgullo, cualquier ego. Es imposible nosotros llegar a comprender este ego si tiene todos estos derivados de él. Pues viene a ser el alimento del árbol. Un árbol, por ejemplo, cualquier árbol que sea, tiene su raíz principal, que es la que sostiene al árbol para no dejarlo caer. Y echa otras impurezas a los lados para tenerlo sobre el aire, que no lo tumbe. Pero de esas raíces impurezas, que son estas, dependen miles de raíces pequeñísimas, que son las que alimentan el árbol. Las otras raíces impurezas no es sostenerlo ahí. Pero se alimenta con todas estas ramificaciones de raíces que echa, que esa va por la superficie de la tierra, arrostrando la vitamina que necesita el árbol, el sustento. Entonces, eso sucede exactamente igual con el ego del otro. Por ejemplo, tenemos el ego de la ira. De este dependen muchísimos, que son los que lo alimentan. El ego se sostiene por todas estas raíces, todas estas ramificaciones diminutas, que son los detalles. Por los detalles está vivo el ego. Si empezamos a quitarle las raíces, empieza a desnutrirse y a morir. De lo contrario no podemos. Entonces, como da el maestro, dice, acaba el ego de la ira. Pero ¿cuántos egos de la ira o manifestaciones tiene ese? Entonces, ¿cómo lo comprende uno? No lo puede comprenderlo. Entonces, si empieza uno a quitarles el alimento al ego, entonces sí empieza a comprender y empieza a perder fuerza. Eso es inevitable. El maestro habla en otros términos de esto, tal como lo estoy explicando yo. Él no usa otros términos. Hay que morir de momento en momento, de instante en instante. Que eso me cae. Esa frase yo no la entendía. Y decía, pero ¿cómo que va a morir de instante en instante, momento en momento? Pues él refiere a estas manifestaciones diminutas que uno no le para bola, que no es defecto. Ese es el alimento que está alimentando el defecto. Pues por todas las raíces diminutas van alimentando el defecto. Entonces si empezamos a quitar eso, el defecto muere, o el ego muere.
empieza a decaer de una vez, porque él se alimenta por todo esto, entonces es la vida de él. Si le empezamos a quitar eso, los resultados es la muerte. Mire, yo empecé a... Y esta que estoy de detalles, no lo estoy hablando por teoría, estoy hablando que es así mi trabajo desde que empecé la gnosis, con estos detalles. Pues yo no sabía que era morir, sino que por estos detalles va uno, por ejemplo, a recibir una iniciación, lo llaman a uno a pegarle una iniciación que se ganó. Le salen todos estos detallitos a uno en el camino. Y por un detalle eso puede perder una iniciación, un grado. Entonces yo empecé, como yo salía mal en lo interno, cuando iba yo a recibir un grado, por un detalle eso me quedaba. Entonces me ganaba un gran regaño de los maestros. Entonces yo decía, venía aquí, porque le dicen, no, ir a la escuela a perder, no sabes nada, pero regañado. Entonces venía yo a darle esos detalles. Y empecé y entonces salía bien en las pruebas, en la prueba que me tiraban, porque estas son pruebas, lo tiran a uno. Entonces ya recibí mi grado que me iban a pagar, y entonces yo empecé a trabajar con los detalles, desde que comencé yo la gnosis. Pero no sabía que era muerte, sino yo era por salir en los llamados que me hacían para hacerme un pago, porque en un pago a uno lo llaman. Entonces, pero primero antes de llegar, le salen los detallitos, que se encontró una monedita por ahí, uno la agarró. Bueno, ese es un detalle. Así, cosas insignificantes que uno no cree que es prueba. Y eso no lo traía. Entonces empezó uno por ahí, el ego va muriendo, se va nutriendo y va muriendo. Eso es inevitable. Esa es la muerte verdaderamente que yo le he encontrado fondo, porque como lo enseñó el maestro, no es que yo quiera saber más, porque como les digo yo, él habló de morir de instante en instante, momento en momento. Ya le presento con estos detalles. Le faltó aclararnos más para entendido eso, pero él estaba sobre eso. Él estaba muy... Y ahí el maestro Judas llama a este trabajo pulir. Pulir y pulir. Eso también se puede hacer igual con los pensamientos. Es que con todo. Y ahí se aplica la muerte en marcha. Se habló un detalle, madre mía, desintégrame este defecto. Enseguida, no es esperar para mañana o pasar, sino enseguida, instantáneamente. Que la Madre Divina, por su poder, como estos son detalles, no son tan fuertes, los desintegra con facilidad.